González, cumpliendo su misión de congresista de fiscalizar e investigar, preparó el informe sobre Odebrecht. Y luego, cuando sale el libro, el año 2017, muchos trataron de alguna manera de que los reflectores no vayan por ese lado. Ahora, los hechos le van dando la razón. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del congresista Juan Pari, que está aquí en el estudio. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Siente que los hechos le van dando la razón? Bueno. ¿O se quedó corto usted porque la realidad supera a la fantasía, o no a la fantasía, sino a la investigación? Creo que los dos casos, ¿no? Los hechos están dando la razón, pero sin embargo han aparecido nuevos elementos que nos permite ampliar nuestra mirada de lo que fue la investigación de su momento. Así es. ¿Qué cosas nuevas son las que han aparecido en estos últimos años? Bueno, primero que la corrupción es sistémica, ¿sí? Para que funcione en el Perú este tipo de corrupción necesitaba hacer el control de todos los estamentos. Yo una vez dije en un medio que la corrupción es totalitaria, porque necesita el control de todo. Necesita el control de la clase política, necesita el control, valga la redundancia, de los organismos de control que tiene el Estado, por lo menos neutralizarlos. Y es por eso que las alarmas que escuchamos en el país no sonaron aquí en el Perú, sonaron afuera. Sí. No funcionó en lo nuestro. Sí. O sea, cuando digo el control del sistema político, ahí Marcelo Odres en Curitiba dice, necesitábamos controlar todo, por eso financiamos a todos. Sí. Porque necesitaba controlar a los que toman decisiones en el Ejecutivo y también a los que deberían asumir el control político en el Legislativo. O sea, los que eran los partidos de oposición y deberían hacer el control político. Necesitan el control total. Ahí no valía equilibrio de poderes, simplemente el control total de los intereses de la mafia. Por eso afirmo que sí, tiene un concepto extremadamente totalitario. Necesita ese tipo de escenario, ese tipo de situación para poder operar. Además a nivel internacional, ¿no? Así es. Claro. Oiga, los fiscales estrella del caso Odebrecht, ¿cómo los ve ahora? Yo veo que el enfoque que tuvo el Ministerio Público tuvo muchos inconvenientes desde el inicio. Y no solamente inconvenientes, sino capaz error de diseño. Por eso que no hubo prevención de ningún brasileño, todos se fueron, ¿sí? Por eso no hubo ningún allanamiento en su momento, ¿ya? Tuvieron todo el tiempo para borrar huellas. Entonces, ¿por qué no se intervino en su momento? Segundo, yo veo que se está dejando un mensaje nada bueno. Empresario corrupto, se coge de una colaboración eficaz. Voy a decir en una frase popular, tira dedo, ¿ya? Y se salva de todo tipo de responsabilidad. Ese mensaje no es nada bueno. Eso sucede en el Perú, tiro dedo y no pasa absolutamente nada. Caen algunos, y eso si es que caen, porque hay muchos que ya están prescribiendo, ¿ya? Entonces hay cosas que a mí me preocupan. Y el otro tema, que hay una especie de archipiélago de denuncias. La corrupción ha actuado sistémicamente, ha actuado considerando todos los estamentos, el manejo de un conjunto de elementos. Pero no se puede combatir la corrupción, no se puede abordar en forma segmentada. Y yo lo que veo, la presión que tengo es que se está abordando en forma segmentada, por pedacitos. ¿Eso es intencional? ¿Hay una intencionalidad política? ¿Hay una complicidad tácita con Odebrecht? Espero que no. Todos queremos recuperar la confianza de un ministerio público que nos defienda a todos los peruanos. Espero que no. Espero que la realidad nueva nos diga, sí, caramba, llegaron a buen rumbo. Pero sin embargo, sí, permítame decir que sí tengo muchas preocupaciones de cómo se están llevando los casos, ¿no?
por ejemplo, este tema de los codinomes, yo no sé, que es una especie de letanía que no acaba nunca. Porque ahora la última información que ha dado el propio Barata es que el 60% no los conocemos. Sí, pues, pero yo no sé si los codinomes han ayudado en muchas cosas, pero creo que hay que coger la esencia porque yo lo que he podido percibir, coges a un corrupto, te basas a un codinome, después probablemente llegue inclusive hasta una condena ese corrupto. ¿Ya? Pero estamos hablando de una pieza de la maquinaria de la corrupción. Esa pieza puede ser reemplazada si no haces un desmontaje de esa maquinaria. Yo creo que ahí es una preocupación no solamente del sistema de justicia, debe ser una preocupación del país, de la clase política, del Ejecutivo. ¿Cómo desmontamos el aparato de la corrupción, todo el modus operandi? Ahí estamos fallando, simplemente se está viendo el lado penal, el lado de las responsabilidades individuales, se está evadiendo la responsabilidad corporativa de Odebrecht, no va a haber ningún juzgado o ni un acusado de Odebrecht porque por la colaboración eficaz. Hay el problema ahora con el fiscal que ha renunciado, Montoro, que realmente sí preocupa. Eso preocupa. ¿Sí? ¿Qué es lo más serio de eso? Mira, lo del fiscal. Ahí hay dos cosas. Yo no quiero darle la razón ni irme en contra, pero sin embargo sí genera preocupaciones. Creo que el Ministerio Público, como Ministerio Público, tiene que sincerar la situación jurídica de cada caso. No vaya a ser que muchos estén ya prescribiendo. ¿Sí? Uno. Y dos, ¿cuál es el control de acusación? ¿Cuándo se vence? Ya, porque hasta ahora no tenemos ninguno. Yo he escuchado una entrevista que le han hecho a un fiscal del equipo de Lavallato que sí, ya vamos a hacer el control de acusación, o la acusación propiamente dicha, pero hasta ahorita no tenemos ninguno. ¿Cuándo se hace? Y entonces hay que tener mucha claridad y yo creo que hay que hacer vigilancia ciudadana frente a eso, porque si no, simplemente la impunidad es la que va a campear y eso es peligrosísimo. Por dejadez, uno, quizás por falta de presupuesto, dos, quizás por falta de fortaleza institucional, tres, pero hay que tomar las precauciones, o si no, vamos a estar en el mar de la impunidad, ¿no? ¿Está demorando demasiado esto? Sí. Demasiado. Van 3 años y no hay ninguna acusación concreta, ¿no? Porque el caso es complejo, como dicen. Es complejo, pero se complejiza más cuando lo segmentas. No estás tratando de entender la integridad. El panorama, el bosque. Los arbolitos, sí. Así es. Coges arbolito por arbolito, te pierdes. Y con eso hacemos noticia en los periódicos, ¿no? Así es, se hace periodismo, se hace... o sea, la cosa se ve política. Se hace mediáticamente. Política mediática, claro. Política fiscal. Entonces, yo creo que el tema tiene que cogerse con mucha mayor seriedad. Y no solamente el Ministerio Público, es la institucionalidad, es el Estado, es la democracia en su conjunto. ¿Somos corruptos por naturaleza? Yo creo que... Se lo pregunto después de ver todas estas cosas de los presidentes regionales, oiga, es una cosa increíble, los gobernadores regionales. Y yo creo que no se ha discutido en el país la esencia de la corrupción. Ahí hay un tema totalmente claro que tiene que ver cómo se está construyendo país. ¿Qué es corrupción? La corrupción es el uso del poder político para fines personales, privados o perversos. Ya. Donde el interés público, el interés del país queda a un lado. Sí. Pero ¿cuál es el interés público, el interés del país? ¿Hemos construido hacia dónde vamos? Hacia donde todos los peruanos tengamos que articular en forma conjunta más allá del concepto político o del marco ideológico que pueda tener una persona. ¿Qué estamos construyendo como país? A ver, unos dicen, somos mineros. ¿Seremos solamente proveedores de materia prima o hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de país estamos haciendo? Entonces, diseñado eso a nivel nacional, diseñado eso en los espacios regionales o en los espacios locales, entonces
hay una perspectiva. Ahora lo que sucede es que el corrupto te va poniendo qué hacer. Yo te lo hago. Ah, no hay expediente técnico, te construye el expediente técnico, por lo tanto lo tienes que hacer conmigo, ¿sí? Lo que yo he podido ver es de que la cartera de inversiones de estas empresas corruptas han diseñado el camino que debe seguir el país y no hay la perspectiva hacia dónde debe ir por parte de todos los peruanos. Creo que esa es la gran debilidad, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros puertos de llegada, qué construimos, qué defendemos como ciudadanos. Si no está construido, entonces ¿por qué? Defensa. Porque somos una falla como país, como nación, como Estado. Somos un Estado fallido. Somos un Estado fallido porque no tenemos ruta hacia dónde ir. Y gobiernos que simplemente están pensando en sus 5 años y de cómo logran aplausos en sus 5 años, pero no están construyendo país, una ruta en perspectiva. Y eso es lo que ocurre. La situación actual, ¿cómo la ve? La política actual, ¿cómo la ve? Se acaba de producir la investidura del gabinete, etcétera. Acaba de estar Bellido acá. Lo primero que ha ocurrido es que el partido de gobierno, bueno, se ha partido en dos prácticamente ya, ¿no? A los pocos meses, etcétera. Y luego la oposición da la impresión que tampoco sabe muy bien a dónde va. Y está ofreciendo una alternativa coherente para todo el mundo. ¿Estamos condenados siempre a la incertidumbre? La incertidumbre se da porque, vuelvo a decir, porque no sabemos hacia dónde vamos. Sí. Claro, y es la coyuntura, los elementos mediáticos que empiezan a enrumbar el comportamiento político de la oposición y el comportamiento político del gobierno. El gobierno. ¿Cómo ve al presidente? ¿Sabe a dónde va? El presidente yo lo veo, primero por su situación, él emerge de una comunidad, el maestro, conoce la realidad, sin embargo creo que tiene que construir y articular más, ir más allá de lo que puede decirle la cotidianidad. Y creo que ese es el gran problema. Sí, hay un problema ahí. Ahí hay un problema serio. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Por dónde nos vamos a enrumbar? Hay una situación de desconcierto total en la calle. Usted lo habrá notado también. Sí, pues, y creo que ese debería ser el tema de debate nacional. Esa debería ser la preocupación de los políticos que están en el país, tanto en el Ejecutivo y en el Legislativo. ¿Qué construimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué hacemos en uno y otro sector? ¿Cuáles son nuestros límites que tenemos y cuáles son las oportunidades que nos genera el nuevo escenario internacional? Entonces son cosas que hay que empezar a definir. Y nos caemos en mucha subjetividad. Empezamos debates muy subjetivos y veo, dicen, no, caramba, el gobierno está negando el tema de economía y mercado, pero no veo dónde lo niega. O sea, quizás sea la forma de abordar el tema, pero no hay tal negación, más bien hay que ver cómo es que se construyen nuevos elementos de competitividad, pero en base a la perspectiva del país. No serán los mismos elementos probablemente de competitividad del siglo pasado, pero hay nuevos elementos y hay que construirlos. Lo que ocurre es que se levanta un discurso que tiene mucho de discurso, creo yo, y poco de realidad, contra la economía de mercado, pero sin ninguna alternativa. ¿Qué otra forma de crecer hay hoy día en el mundo económicamente que no sea economía de mercado, con un matiz o con otro matiz? No hay otra forma. Mira, yo creo que hay que irse a la esencia de los conceptos. A veces nos vamos a la parte superficial de las palabras. Se habla de economía social de mercado. Bueno, y yo me he puesto a pensar, ¿economía social? ¿Está al servicio la economía de toda la sociedad? Y si el comportamiento ha sido a veces extremadamente privatista y no pensando en la sociedad en su conjunto. O economía de mercado, y veo oligopolios manejando el mercado, o veo al Club de la Construcción repartiéndose el mercado. Ya, pero eso ya es falla del sistema, quiero decir, de la justicia,
de la ley antimonopolio, que tenemos esas leyes en este país. Ya, pero no es que no tengamos esas leyes, ¿no? Claro, pero entonces hay que irse a la esencia y el marco jurídico, la cosa pública apuntado a la esencia. Y cuando se va no se ve la esencia y no se hace gestión en base a la esencia, y obviamente existen todas estas distorsiones sociales, ¿no? ¿Qué pronóstico le da, volviendo al tema inicial, qué pronóstico le da al caso Odebrecht? ¿En qué va a acabar todo esto, señor? ¿O va a ser la de nunca acabar? Yo creo que hay que dar una relectura a todo este caso. Es una gran experiencia que no debe repetirse en el país, pero hay que valorarla en ese sentido. No es solamente el enriquecimiento de uno u otro funcionario o una u otra persona, es el perjuicio del país. Es como... Entonces yo creo que hay que verlo por ese lado. Y que Odebrecht tenga que asumir su responsabilidad. A mí me da mucha pena, por ejemplo, en el caso del gasoducto, y que está el caso en el CIADI, se ha hecho un tratado en Luxemburgo que usa Odebrecht para fines de su denuncia en contra del Perú, pero ese convenio fue hecho por los peruanos y lo que usa y le saca provecho es Odebrecht. Y me da mucha pena cómo es que nos denuncia una empresa corrupta, ¿ya?, que tanto ha hecho daño al país. ¿Y por qué no se ha gatillado la cláusula de anticorrupción? No se gatilla hasta ahora. Y nos deja desarmados para afrontar el tema del CIADI. Esa es la gran pregunta. Bueno, señor Pari, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. ¿Está su libro todavía en librerías? ¿O ya no hay? Lo he visto un poco quizás hay que preguntar que si está o no, pero preguntando si lo están sacando en oferta. Sí los he visto. Bueno, sí. Pues muchas gracias. Ahí está. Juan Pari, Estado corrupto, los megaproyectos del caso Lavajato en el Perú, un bestseller en su momento, Editorial Planeta, publicado el año 2017. Lo que pasa es que el Perú siempre nos supera todo lo que podamos pensar que está ocurriendo. Siempre hay algo más. Hay algo más y hay algo más. Analex